A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Les saluda Uriel de la Rosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet Mensajes de Amor para Salvación. Y también estamos transmitiendo por medio de la página en Facebook, ¿verdad? De la radio en Facebook, de Mensajes de Amor para Salvación, Facebook Live. Estamos en vivo, la fecha, septiembre 18 de septiembre del 2018. Son las 7:02 tiempo del este. 7:02 tiempo del este. Y bueno, como ya es costumbre, es un gran privilegio, ¿verdad? El poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos primeramente a Dios, sí, y después a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. Y el mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Estamos hoy en la parte 26. Este estudio no es más que una lectura completa del Evangelio según San Lucas, de uno de los evangelios, y un breve comentario de cada uno de los versículos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Como lo he dicho anteriormente, la única biografía autorizada de Jesús se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Particularmente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces estamos hablando sobre Jesús, sobre su vida, su nacimiento. Eso ya lo vimos anteriormente. Ahorita estamos hablando sobre su ministerio. El objetivo de conocer a Jesús, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Como cristianos, todo gira en torno a Él, ¿sí? Nuestra vida, nuestra salvación. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Rey, es nuestro Señor. Es todo para nosotros, ¿sí? Entonces, de ahí que tengamos capacidad para contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Si alguien te hace esta pregunta, tú tienes capacidad para responderla. Tú puedes responderla con convicción, con claridad, ¿sí? De una manera convincente, de una manera persuasiva, para poder convencer a aquel que te esté preguntando. Bien, de esto se trata, ¿verdad? Responder a esta pregunta, ¿sí? Entender cómo era Él, en realidad era Jesús, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad tenía? Eh, Todo eso es lo que estamos viendo en este estudio a través de uno de los evangelios, como ya lo dije anteriormente, el evangelio de Lucas. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, gracias primeramente te damos por las bendiciones, por lo bueno que eres con nosotros, sobre todo por nos has dado la oportunidad de vivir un día más. También por ese gran amor que tienes para con nosotros al mandar a tu Hijo para morir para perdón de nuestros pecados. Es algo que siempre debemos de tener en nuestra mente, siempre debemos de estar recordándolo, siempre debemos de estarte agradeciendo por ese sacrificio, por esa sangre que derramaste para perdón de nuestros pecados. Por tu gracia y por tu misericordia, Padre, somos
salvos. También te pido por aquellos hermanos, amigas, amigos, hermanas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de salud, por situaciones económicas, por situaciones de violencia. Ah, Ayúdalos y fortalécelos. Como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, que el estudio que tengamos en este día sea de acuerdo a tu palabra. Ayuda a mis hermanos para que lo puedan entender y así lo apliquen en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues ok, hermanos. Antes de iniciar, vamos a explicar lo que es una parábola. Sí, es importante. Es importante comprender y entender qué es una parábola para este estudio. Y básicamente la parábola se ha definido justamente como una comparación o similitud, en la que una cosa se compara con otra, especialmente las cosas espirituales con cosas naturales. ¿Sí? Y a causa de esto, pues las cosas espirituales se entienden mejor, ¿verdad? Y hacen una impresión más profunda en una mente honesta y atenta. Aquella persona que tenga un corazón sincero y dispuesto para aprender, a través de las parábolas va a aprenderlo, ¿sí? Y va a comprenderlo y va a retenerlo en su corazón. Básicamente, este es la definición de las parábolas, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente, la parábola significa aquello que está al lado, viene del griego, ¿verdad? Una palabra que se llama parábole, muy parecido al español, algo que está al lado o algo colocado deliberadamente paralelo. Alguien ha descrito gráficamente una parábola como una historia terrenal con un significado celestial. La regla esencial para interpretar parábolas es encontrar la verdad central, ¿sí?, que la parábola intenta enseñar. Las parábolas son ilustrativas principalmente, ¿verdad? Y muchos de los detalles en una parábola son, digámoslo así, apariencias, ¿sí? Son imágenes que representan algo, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. La parábola no tienen nada que ver con doctrina, ¿sí? La doctrina ya está. La parábola simplemente es un apoyo para las doctrinas. Las parábolas se apoyan en la doctrina. En otras palabras, las parábolas no constituyen ni dan lugar a la formación de doctrinas. Y esto es muy importante entenderlo. Simplemente explican y ayudan a darle una aplicación a las doctrinas ya constituidas, a las doctrinas que ya están, ¿sí? Y como les comentaba la vez pasada, ¿verdad? En este punto crucial de su ministerio, les decía que para este tiempo, para este tiempo, según el relato en el capítulo 8, ya nuestro Señor Jesucristo ya tenía alrededor de 1 año y medio, 2 años, en su ministerio. Entonces, a partir de ahí, Él empieza a usar continuamente las parábolas. Saludos, hermana Flor, que Dios la bendiga. ¿Sí? Entonces, él empieza a usar de manera más continua las parábolas en su enseñanza o para enseñar. Y esto puede deberse a varias circunstancias, pero hay una que es la principal, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y cuál es? Bueno, pues simple y sencillamente que grandes multitudes lo siguen, pero sus mentes están tan cautivadas con los aspectos materialistas del reino de Dios que el Señor Jesucristo tiene dificultades para penetrar en esas mentes, ¿verdad? En esas mentes tan materialistas, en esas mentes tan sedientas o deseosas de bienes, de alimento, de salud, ¿sí? Entonces empieza a tener dificultades.
Y mucha gente que la está siguiendo ya no lo está siguiendo por seguir su doctrina, por quererse pertenecer al reino de Dios. Hermano Roberto Copador, saludos. Gracias, igualmente. Dios te bendiga. Sí, entonces, ese es el objetivo de las parábolas. Sí, el Señor Jesucristo empieza a hablar en parábolas para que aquellos que de corazón sincero le quieran seguir, bueno, se preocupen y se esmeren por comprender qué mensaje tiene en las parábolas, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Simple y sencillamente, nuestro Señor Jesucristo se iba a dar cuenta quién estaba de corazón con Él y quién no lo iba a estar, ¿verdad? El que no iba a estar de corazón con Él, ¿qué iba a hacer cuando escuchara las parábolas? ¿Quién sabe qué dice, verdad? Iba a dar la vuelta y se iba a retirar. De hecho, mucha gente después de este tiempo, después de pasados 1 año y medio, 2 años, empiezan a alejarse de Él, empiezan a dejarlo. De hecho, perdón, ahí en Juan se nos dice que muchos llega un momento en que la multitud quiere elegirlo como el Mesías, quiere imponerlo como rey, pero él sale huyendo, ¿verdad? Él sale de entre ellos y se aleja de esa gente. Pero lo que dice el relato, que después de esto mucha gente deja de seguirlo y deja de creer en él, ¿sí? Bueno, pues las parábolas son para eso, para identificar este tipo de corazones, ¿sí? No sinceros, que para nada están dispuestos a seguirle. Vamos a leer del capítulo de Lucas, capítulo 8, del versículo 9 al 15. Capítulo 8, versículos 9 al 15. Palabra de Dios, lo leemos. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Palabra de Dios, hermanos. Saludos, hermano Farid. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Sí. Entonces, así que como podemos ver en este relato, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa esta parábola? ¿Sí? Y él respondió que era para enseñar la verdad, ¿sí? ¿Sí? De que proclamar la realeza de Dios no sería fácil,
que iba a haber obstáculos, ¿sí? Cuando ellos, los apóstoles, predicaran el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, no sé si recuerdan, pero lo vimos anteriormente, una de sus características era que Él fue una persona que aceptaba el rechazo. Él sabía que su mensaje no todos lo iban a aceptar. Él sabía que muchos lo iban a rechazar. Y eso es lo que está hablando aquí en esta parábola. Y eso es lo que les trata de explicar. Entonces Jesús está explicando por qué de repente intensifica el uso de parábolas en la predicación. ¿Sí? La verdad de la soberanía de Dios puede ser diseminada ampliamente, pero tendrá una recepción limitada. Y aquí es importante notar algo, no porque la verdad no tenga poder germinativo, ¿verdad? No porque la palabra de Dios tenga vida o sea vida, ¿sí? Sino porque los corazones de los hombres se niegan a recibirlo, simple y sencillamente, ¿verdad? Aquí nada tiene que ver el sembrador o el predicador, el proclamador del evangelio, nada tiene que ver la palabra de Dios, que es la palabra de vida, ¿sí? Aquí la causa por la que es rechazada la palabra es porque los hombres en su mayoría no aceptan ese mensaje. Y así es. ¿Sí? Depende total y absolutamente de ti y de mí y de todo ser humano el aceptar al Señor Jesucristo, el aceptar la palabra, simple y sencillamente, ¿verdad? Depende de los corazones de las personas, de los seres humanos. Esta parábola fue para mostrar la diferencia entre sus discípulos que sí escucharon su programación en el reino de Dios, que el reino de Dios había venido y lo habían dejado todo para seguirle. Y los líderes religiosos, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos, santurrones, ¿verdad? Legalistas. Y también aquellas multitudes, lo que les comentaba anteriormente, aquellas multitudes materialistas que escucharon pero no produjeron el fruto, sí, pero no produjeron el fruto del arrepentimiento en sus vidas. La mayoría de las veces Jesús podía hablar claramente a sus discípulos y ellos entendían. Pues claro, por supuesto que entendían. Pero había momentos en que a los apóstoles les era difícil comprender y entender el mensaje, dadas sus limitaciones finitas, como seres humanos. Pero de manera general vemos que los discípulos eran buenos hombres, ¿verdad? Y su enseñanza para nada los motivó a querer matar, como lo hacían los gobernantes, como lo hacían los líderes religiosos en aquel tiempo, ¿verdad? Aquí hay una palabra que encontramos en la palabra de Dios, que es la palabra misterio. Sí, ahí en el 8:10 a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Sí, la palabra griega, perdón, misteria, que es misterios, se traduce como secretos en algunas Biblias, ¿verdad? Sí, la palabra en el contexto bíblico, y esto es muy importante notarlo, la palabra en el contexto bíblico significa revelación. O sea, no es misterioso porque no se puede conocer, sino en el sentido de que se desconoce hasta que se revela, ¿sí? O sea, es algo que no es algo que no se puede conocer, sino es algo que en ese momento se desconoce, pero que va a ser revelado, o que se va a conocer cuando sea revelado. Entonces, en ese sentido, entendemos esta palabra de misterio. Entonces, lo que Jesús realmente está diciendo es que Él podría revelar las cosas concernientes al reino de Dios claramente a sus discípulos la mayor parte del tiempo, sin temor a ser incomprendido y rechazado. Pero para el resto del pueblo, Él tenía que hablar del reino de Dios en parábolas, ¿sí? Y aquí es cuando Jesús explica esta parábola a sus discípulos, ¿verdad? Empieza explicando por qué es la semilla, ¿sí?
La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Logos, ¿sí? Ahí en Juan se nos dice quién es el Logos, ¿verdad? En Juan 1, del 1 al 18, se nos dice quién es el Logos, ¿verdad? El Logos es Jesús. También ahí eso lo vemos en Apocalipsis 19:3. Entonces, la palabra de Jesús es vida, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 6:63? Dice, el Espíritu es el que da vida. Escuche, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es vida, ¿sí? La palabra de Dios es la semilla, una semilla viva, vibrante, que tiene poder en sí mismo para germinar, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 22 y 23? ¿Sí? Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo hemos nacido de nuevo? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y sigue la lectura, ¿verdad? Dice, porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo dice, y esta es la palabra que os fue predicada. Hermanos, el Evangelio de Cristo es la semilla por la cual los hombres son nacidos de nuevo. Como discípulo, ¿sí? Hermanos, todos somos discípulos dentro de la iglesia. Y todos tenemos una comisión. Todos tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. Y cuando estamos hablando del Evangelio, ¿de quiénes vamos a hablar? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿De quién fue Él? ¿Sí? De su ministerio, del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, pero sobre todo que resucitó y está ahora a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio que tú y yo todos tenemos responsabilidad de transmitir. Entonces esa es la semilla. Si te fijas, el sembrador sale a sembrar la semilla, ¿verdad? El sembrador aquí es irrelevante, pero la semilla es importantísima, ¿sí? La semilla es importantísima. ¿Cuál es la semilla? El Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque el Evangelio de Cristo es la semilla por la cual los hombres son nacidos de nuevo, dice Pedro aquí en esta cita. Aquí hay algo muy importante. Entonces, esa es la semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. La palabra de Dios, ¿sí? Para producir nueva vida, debe de ser obedecida, ¿sí? Y esto es básico, esto es de primordial importancia. La manera de cómo obtenemos la vida eterna, y esto es muy importante notarlo, la manera de cómo obtenemos la vida eterna no son los sistemas religiosos o las tradiciones humanas, sino la fe en una persona, hermanas, amigos y amigas, la fe en una persona. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo se expresa esa fe? Se expresa mediante la obediencia a sus mandamientos. Entonces, para que la semilla pueda germinar, ¿sí? Debe ser obedecida. Pero no todos la van a obedecer. No todos los seres humanos la van a obedecer. Y es precisamente lo que sigue aquí, ¿verdad? Al estar explicándole esta parábola a sus discípulos. Enseguida dice, el suelo a la vera del camino, aquel suelo, les decía, aquel suelo que caía sobre área dura, ¿verdad? Una carretera.
¿sí? Cae ahí y no pasa nada. Hermano José, que Dios te bendiga. Sí, no pasa nada cuando cae sobre la carretera la semilla. ¿Qué es lo que pasa? Simple y sencillamente que los roedores, las aves se la comen y ya. Bueno, representa este tipo de suelo. Sí se recuerdan que les decía que en vez de llamarse la parábola del sembrador, debería de haberse llamado la parábola de los suelos, porque precisamente ese es el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para con los discípulos, sus discípulos. Esa es la respuesta que les da en base a la pregunta. Entonces dice, el suelo a la vera del camino representa personas con corazones endurecidos. La palabra de Dios no puede dar fruto ahí. Simple y sencillamente no puede dar fruto ahí. Porque no aman la verdad, ¿sí? Más bien se complacen en la injusticia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues permite que el diablo venga y quite la verdad y la reemplace con engaño y con falsedad, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, esta es la mente, ¿sí? Que se ha endurecido con el continuo rechazo de la verdad, ¿sí? Este tipo de suelo representa a la persona totalmente indiferente. Escucha la palabra de Dios. Hay tres respuestas que todo ser humano da. Sí, la acepto, no, o a veces también dicen, como sea, ya, sí, lo que digas. Sí, indiferencia. ¿Sí? Entonces, este tipo de suelo representa a este tipo de seres humanos, ¿eh? Hombres totalmente indiferentes, cerrados, ¿verdad? Hombres egocéntricos que nada más son ellos, ¿verdad? Hay un apologista aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos su nombre es Frank Turek. Este hombre dice que por experiencia ha visto que en todos los lugares a donde va a defender el Evangelio, a defender de Dios, hablar sobre Dios y a defender sus posturas, hablar sobre Jesucristo, él les hace una pregunta a todas aquellas personas que se dicen no creer en Dios o que son ateos. Y les dice, si yo te compruebo que Dios existe, ¿tú creerías en Él? Y no, la respuesta que encuentro la mayoría de las veces es un rotundo no. Si no importa de la manera como les compruebe, no importa los argumentos tan válidos que tenga sobre Dios, simple y sencillamente ellos están en sus mentes cerradas a aceptar la palabra. En parte, ¿por qué? Bueno, porque no quieren, ¿sí?, estar a expensas de obedecer a Dios, a sus mandamientos, ¿verdad? Porque ellos se obedecen a ellos mismos, ¿sí? Para ellos sus reglas, sus mandamientos, lo que ellos creen, eso es lo máximo que existe. Dice Frank Turek, dice, entonces ellos nunca lo van a aceptar, ¿verdad? Son egocéntricos, todo gira en torno a ellos, y para nada se desprenden de esa mentalidad. Bueno, pues este tipo de seres humanos es representa este suelo, ¿verdad? El suelo duro. Son obstinados, son impermeables a la realidad histórica, es lo que les digo de este apologista, ¿verdad? Por más que les demuestres de la veracidad histórica de nuestro Señor Jesucristo, la veracidad histórica de las Escrituras, para ellos nada tiene validez. Ellos van a decir y seguir diciendo no y no. El discípulo de Jesús que va proclamando el reinado de Dios encontrará que la palabra puede ser absolutamente resistida, que hay un verdadero demonio que quitará cualquier palabra de Dios cuando una persona no lo quiera, ¿sí? Y todos los que siembran la semilla del reino se encontrarán con algunos corazones duros, ¿sí? Con algunos corazones
duros. ¿Sí? Nosotros como discípulos, es la realidad, nos vamos a encontrar con corazones duros, que no tienen para nada interés, ¿sí? En oír el mensaje, en oír el evangelio. El siguiente suelo, el suelo rocoso, ¿verdad? Pedregoso, ¿sí? Acuérdense, este suelo se caracterizaba por haber poquita tierra, ¿sí? Por tener poquita humedad. Caía la semilla, pero esta semilla nomás germinaba un poquito y no podía echar ni raíz profunda. Y como no tenía mucha humedad, pues nomás germinaba, pero pues ahí se quedaba, ¿verdad? Y moría, ¿sí? O sea, sí germina, poquito, pero muere. Entonces, este suelo representa a aquellos que responden rápida y emocionalmente a la palabra, pero de una manera superficial. Esta persona nunca piensa realmente en las duras realidades históricas del discipulado, ¿verdad? La mayordomía, la persecución, el autocontrol. Simplemente siente, o sea, simplemente siente, ¿verdad? Emocionalismo. Básicamente pura emoción. Estas no tienen resistencia cuando el calor de la oposición mundana viene a su vida, porque no han permitido que la palabra de Dios eche raíces en su carácter. Su relación con la palabra de Dios es emocional, ¿sí? Pero no mental y práctica. Si recuerdan, y también es algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios o el cristianismo es la religión de la mente, ¿sí? La religión de la mente. El discípulo de Jesús que siembra la semilla del evangelio debe comprender que para que la palabra produzca algún fruto duradero, debe de ser sembrada, ¿sí? O la siembra se debe de caracterizar por la estabilidad, por la realidad, la perseverancia y la profundidad. Hermanos, nunca hay que salirnos del mensaje que tenemos que dar, ¿verdad? Que es el evangelio. Siempre vamos a tener que estar hablando del evangelio, ¿sí? Nunca, no podemos o no, no, ¿cómo vamos a acomodar cosas para que las personas vengan, para que las personas acepten a Jesucristo? ¿Sí? Hermana Bonnie Romero, saludos, que Dios la bendiga. Sí, decía, platicábamos entre un hermano predicador y yo hace algún tiempo en la iglesia y hablábamos que había necesidad de predicar, de hablar de la palabra a las personas. Y entre los comentarios decíamos, es fácil tener número en la iglesia. Solamente hay que traer una buena banda de música, de música. Hay que aprender a hablar emocionalmente, hay que aprender a dar predicaciones que toquen en las emociones de las personas, ¿sí? Hay que hablar cosas que les gusten a los seres humanos, a las personas, y verás que va a haber mucha gente de repente aquí en las iglesias. Pero esto es emocionalismo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, y precisamente es lo que estamos viendo en esta parábola. Dios quiere que siempre hables la palabra de vida. Dios quiere que siempre estemos hablando el mensaje, el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Va a haber rechazo, como lo está diciendo. ¿Sí? Va a haber rechazo. Unas gentes no lo van a aceptar, unas gentes sí lo aceptan, pero emocionalmente, pero cuando se presentan otras circunstancias en su vida, se alejan. ¿Sí? Y se van. Simple y sencillamente no les interesa. No hay raíz, no quieren madurar. ¿Sí? Entonces ese es el suelo rocoso. El suelo espinoso. El suelo espinoso representa a los que quieren lo mejor de ambos mundos. Ay, está buena. ¿Sí? Al mismo tiempo. Es el corazón con potencial.
¿sí? O sea, es un suelo, acuérdense que ese suelo espinoso es un suelo apto para los cultivos, donde está la raíz, y donde crece, donde se avienta la semilla y crece, ¿verdad? Hay humedad, se puede la raíz echar profundidad, pero es un suelo no cultivado, es un suelo no cuidado, es un suelo que también tiende a producir mucha maleza. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa maleza crece? Bueno, ahoga a la semilla, ¿verdad? Ahoga a la buena planta y esta deja de existir. Entonces ahí está, son aquellos o seres humanos que quieren lo mejor de ambos mundos al mismo tiempo. Son aquellos seres humanos que quieren caminar por la banqueta y por la calle a la vez, ¿sí? ¿Sí? Ni están en un lado ni están en otro lado, ¿verdad? Se acomodan a las circunstancias, están en la iglesia, pero si les gustan las circunstancias del mundo, pues están allá en el mundo, ¿verdad? Son los seres humanos o los hombres que llegan con su, uh, con su letrero aquí, ¿verdad? Su rótulo. Entran a la iglesia con su rótulo de cristiano, ¿verdad? Religioso, cristiano. Entran, escuchan, cantan, pero luego salen de la iglesia, se quitan ese rótulo de cristiano y lo dejan ahí colgadito, por ahí, en algún lado, y luego ya se van, y son ellos nuevamente, ¿sí? Y lo regresan la próxima vez, agarran el letrero de cristiano, se meten, participan en las actividades, sí, pero participan también en las actividades del mundo. Bueno, pues ese es el suelo espinoso, a eso me refiero cuando digo las personas que quieren lo mejor de ambos mundos. Es el corazón, déjame decirte, es el corazón con potencial, ¿sí? Porque si crece, porque ahí crece todo, ¿verdad? Crecen espinos, crece hierba mala, maleza, pero obviamente tiene capacidad para que crezca trigo, hierba, semilla buena. Pero el problema aquí está que permite, sí, que las malas hierbas, todo lo malo de este mundo, crezcan junto con el trigo de la palabra. Los deseos, las preocupaciones de este mundo, ¿sí? Acuérdense, si permitimos que nos controlen, ahogarán los deseos, ¿sí? Y las preocupaciones del próximo mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Debemos de madurar. ¿Y qué quiere decir madurar? Bueno, simple y sencillamente quiere decir que poco a poco, que día a día, tu mente, ¿sí? sea capaz de gobernar a tu cuerpo, ¿sí? Que sea capaz de gobernar tus instintos y tus emociones, ¿sí? Si no logras hacer esto, si no logramos hacer esto como cristianos, día a día, ¿sí? Es muy importante entender esto. Así como nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, nuestro cuerpo debe de estar bajo la autoridad de nuestra mente. Acuérdate que nuestra mente, ¿sí? es la que nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es muy importante esto. Si Jesús alguna vez enfatizó algo, fue que el discipulado cristiano es imposible con lealtades divididas. Es de lo que estamos hablando. Debemos poner nuestras mentes, oiga, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Debemos poner nuestras mentes en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. ¿Sí se acuerdan del gobernante rico? Cuando le dijo, pues, sigue los mandamientos, ¿verdad? No matarás, no, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el gobernante rico? Ay, ya la hice, ¿verdad? Todo eso fue guardado de mi juventud. Pero Jesucristo sabía su corazón y que le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo este rico? Se entristeció, se dio la vuelta y le dio la espalda a Jesucristo, ¿verdad? No ponen primero las cosas de Dios, ¿sí? No ponen las cosas de arriba en primer lugar, ¿verdad? Sino que ponen las cosas sobre la tierra en primer lugar. Esa es la tierra espinosa. ¿Y cuál es el buen suelo?
El buen suelo representa a personas con corazones honestos, corazones buenos, ¿sí? Estos son imparciales, saben lo que es correcto cuando se proclama y practica y desean la verdad aunque pueda implicar sufrimiento en la carne. Se aferran a toda la verdad que conocen y les son leales porque reconocen su valor. Tienen paciencia, resistencia, no son caprichosos, son firmes, ¿sí? El buen suelo es los que son las personas que no son superficiales, ¿verdad? Son profundas, ¿sí? La semilla del evangelio sembrado en estos corazones crece automáticamente, ¿verdad? Crece y crece y crece, ¿sí? Echa raíces profundas y cada vez más y cada vez más, ¿sí? Es muy importante notar que no es necesaria la manipulación, ¿sí? Ellos creen por convicción, porque usan su mente, porque escuchan la palabra de Dios, escuchan el Evangelio, escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo digieren y lo analizan en sus mentes, ¿sí? Y una vez que lo aceptan, creen, ¿sí? Estas son las personas, este es el buen suelo del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está, hermanos, los cuatro suelos. Los cuatro suelos. Entonces, Jesús reveló en esta parábola que el reino de Dios, ¿sí? O sea, a Dios como nuestro Rey Señor en nuestros corazones, en los corazones de los hombres, es producido, ¿sí? Por la parábola de Dios predicada a los hombres. Aquellos que proclaman la palabra, perdón, deben ser advertidos de que caerá en cuatro tipos diferentes de corazones, lo que yo les decía la vez pasada. Si ustedes hacen del 100% de la palabra, de la semilla que es sembrada, que es aventada, ustedes van a notar que solamente una cuarta parte de esa semilla cae en buen suelo. Es muy poco en relación, ¿sí?, con el total de la semilla lanzada por este sembrador. Entonces, esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí. La palabra producirá fruto de la salvación en un solo tipo del corazón, ¿sí? En un solo tipo de corazón. ¿Cuál es este corazón? Pues es el corazón honesto, el corazón bueno, el corazón sincero, ¿sí? El corazón que ha creído y decide obedecer y decide seguir, decide guiarse bajo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, bajo los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Debemos de tener mucho cuidado. Todos los demás suelos, ¿sí?, no va a producir nada, absolutamente, no va a producir nada. Por lo tanto, por implicación, Jesús también está enseñando que la siembra requiere de cuidado, requiere de entrenamiento, requiere de trabajo, requiere de persuasión, requiere de honestidad, de humildad, de paciencia, requiere de fe sobre todo, ¿sí? O sea, es mucho trabajo y no solamente por parte del que siembra, ¿sí?, sino también, ¿sí?, de aquel en el cual la palabra ha sido sembrada, ¿sí? Es un trabajo arduo, un trabajo en conjunto para ayudarnos mutuamente y para poder lograr ese objetivo que tú como cristiano tienes, que yo tengo, ¿verdad? Esa vida eterna, esa corona de la vida, ¿sí? Ese es uno de los objetivos por los que vamos a la iglesia. Es uno de los objetivos por los que Dios, Jesucristo, nos pide, nos ordena que vayamos a la iglesia, porque en la iglesia tenemos comunión, en la iglesia nos ayudamos, en la iglesia nos exhortamos, en la iglesia tenemos un solo objetivo, que es de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todos un mismo objetivo, que es perseverar y lograr alcanzar esa corona de la vida. Si ven que es importante para la vida de que el buen suelo
para vida de que la mente sincera madure y salga adelante. Entonces es un trabajo en conjunto dentro de la iglesia. No solamente unos, no solamente de otros, es todos, ¿sí? Todos. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Lucas 8, 16 y 18. Vamos a leer estos 3 versículos, luego vamos a hablar un poquito al respecto. Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Aquí está continuando, ¿sí? Está hablando sobre lo mismo, está hablando sobre la parábola. Si el sembrador siembra y la semilla tiene vida en sí misma, es lo que trata de decir aquí nuestro Señor Jesucristo en estas palabras, ¿verdad? Si el sembrador siembra y la semilla tiene vida en sí misma, entonces la responsabilidad final de producir fruto recae en el suelo. Es lo que estamos hablando, ¿sí? La palabra tiene vida, la semilla tiene vida, pero la responsabilidad final de producir fruto, ¿en quién recae? En el suelo. Oír, escuchar es la máxima responsabilidad. Los discípulos pueden haberse preguntado acerca de la declaración de Jesús, ¿verdad? Pero para otros, o sea, las revelaciones del reino están en parábolas para que viendo no vean. Ese es el objetivo de las parábolas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo está hablando en parábolas, para que viendo no vean y oigan no entiendan, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta? Las lámparas están hechas para encenderse, ¿sí? Y la luz se puede ver a menos que uno esté ciego, ¿sí? Jesús no se negará a revelar el reino a nadie. Él predicará el reino a todos los que él posiblemente pueda. Él no va a ocultar la luz del evangelio, va a dejar que brille la luz de la verdad, ¿sí? En la medida en que dependa de él y de sus discípulos, estará disponible para todos los que estén dispuestos a verla. Ahí está, ¿sí? Ahí está la luz, no se puede ocultar, ahí está, ¿sí? A la vista de todos. Pero aquí dice algo muy importante, pero la verdad solo se percibe, ¿sí?, en el grado de honestidad y deseo que la mente tiene hacia ella. La verdad no será forzada a nadie. Ahí está la luz, ahí está la verdad, ahí está la palabra de vida, ahí está el ministerio de Dios, ¿sí? Nadie es forzado, nadie va a ser forzado, a ser obligado. Solamente aquellos corazones sinceros y honestos que quieran recibir la verdad, pues la van a encontrar. Es básicamente lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Jesús está usando las parábolas para presentar la verdad simplemente porque aquellos que se niegan a dejar que Dios les diga algo, la puerta del reino debe cerrarse. Ten cuidado entonces cómo oyes y obedeces. La verdad sobre el reino ha sido revelada en Jesús y en los escritos apostólicos. Si no se esconde nada que no se manifieste, ni nada secreto que no se sepa y salga a la luz. Dios no tiene más revelación acerca del reino, y esto es muy importante, hermanos, notarlo. Dios no tiene más revelación acerca del reino de lo que revela el Nuevo Testamento. La luz está ahí, ¿sí? La palabra de Dios está ahí. Los misterios de los que estaba hablando anteriormente, ¿sí?, que no habían sido revelados en su totalidad, ahora ya han sido revelados, ¿sí? Los encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces,
La luz en su totalidad, ¿sí? La encontramos, la palabra en su totalidad, los elementos necesarios para la salvación del ser humano, todo lo que se necesita, ¿sí? Para la salvación del ser humano la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de vida. ¿Sí? Entonces la luz está ahí. Depende del hombre, depende del ser humano el verla. Así de simple y así de sencillo. Aquellos que ponen más fe en las palabras de Jesús las entenderán, ¿sí? Y sacarán más provecho de ellas. Aquellos que no le creen a Jesús, incluso la poca verdad que tienen, ¿sí? Pronto perderá sentido y se perderá. Lo que un hombre no usa, lo perderá. Y en ese sentido entendemos aquí Lucas 8:18, ¿verdad? Y al que no tiene, que dice, tener cuidado de cómo oís. ¿Sí? Dice, porque al que tiene, más le será dado. ¿Sí? Y al que no tiene, aún lo que tiene, o aún lo que cree que tiene, le será quitado. Entonces, acuérdate, la luz, una vez más te voy a leer este pequeño párrafo. La luz está ahí. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Entonces depende del hombre verla, depende del ser humano de verla. Aquellos que ponen más fe en las palabras de Jesús, las entenderán y sacarán más provecho de ellas. Pero aquellos que no creen en Jesús, que no creen en sus palabras, que no le creen, incluso lo poco que creen, la poca verdad que tienen, pronto para ellos perderá sentido. Se perderá, ¿sí? Lo que un hombre no usa, lo perderá. Otros 3 versículos, hermanos. Vamos aquí a hablar de estos 3 versículos. Lucas, tenemos tiempo. Bueno, nos queda poquito tiempo. Vamos a ver si podemos hablar sobre estos 3 versículos. Capítulo 8, hermanos. Capítulo 8, versículo 19 al 21. Lo leo. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así suena un poquito como nuestro Señor Jesucristo. Fue el mal educado, ¿verdad? Con su madre y con sus hermanos. ¿Sí? Se portó un poco descortés con ellos. Pero no es así, no es así. Déjame, te hablo un poquito de cuál era la situación de sus hermanos y de su madre. El Señor Jesucristo, en este tiempo de su ministerio, pues tenía mucha actividad todo el día. No descansaba, poco comía, poco dormía, con el objetivo de atender a todas las multitudes, ¿sí? Su gran compasión no le permitía descuidar a la gente, ¿sí? El amor que tenía por la gente lo hacía que estuviera siempre a pendiente. Entonces había mucha gente, muchas multitudes que lo seguían. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo era una persona muy, pero muy ocupada. Probablemente para este tiempo ya estaba cansadísimo, ¿sí? Ya estaba cansadísimo de su ministerio, físicamente me refiero, ¿sí? Uno. Por otro lado, ya tenía muchos enemigos, ¿sí? Muchos enemigos que incluso ya querían matarlo, ya querían deshacerse de él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con sus familiares? Pues a sus familiares les preocupaba, ¿sí? Su estado de salud, les preocupaba su seguridad, ¿sí? Otro aspecto muy importante que tenemos que entender, que también en estos momentos de la historia, los hermanos de Jesús, ¿sí? No creían
en él como el Mesías espiritual. ¿Sí? No creían en él. Para ellos el Señor Jesucristo estaba un poquito mal de la mente. ¿Sí? Porque hablaba cosas sin sentido, ellos decían. Entonces, bajo ese contexto podemos ver por qué su madre y sus hermanos van por él, ¿verdad? Para arrancarlo, para quitarlo de ahí, sí, para llevárselo. ¿Sí? Y por eso la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Esto que leemos aquí es un ejemplo clásico, ¿sí?, de que el Hijo del Hombre ejerce autoridad en el reino del ego humano. Está por encima del hombre, del ser humano, de su ego. ¿Sí? También ejemplifica lo que Jesús advirtió en contra de la parábola de los suelos, ¿verdad? En contra del suelo espinoso. De que la palabra del reino puede ser sofocada por la mentalidad mundana. Y en ese tiempo lo que les estoy diciendo, sus hermanos y su madre, su mentalidad no estaba en las cosas que Jesucristo estaba predicando, ¿verdad? Su mentalidad estaba muy lejos de la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la madre y los hermanos de Jesús pueden haber sido completamente sinceros, es lo que les digo, ¿verdad? Se preocupaban por él, ¿sí? Se preocupaban por su salud, se preocupaban por su seguridad. ¿Sí? Entonces, tratan de llamarlo, hay sinceridad en ellos. ¿Sí? Aparte de la intensidad de su situación actual, Jesús había estado tan ocupado que ni siquiera se había tomado el tiempo para comer, es lo que les estoy diciendo. Los fariseos estaban intensificando abiertamente sus ataques contra él, ¿sí? Decían que era un poseído por un demonio, ¿sí? Querían matarlo. Probablemente pensaron que Jesús estaba tan entusiasmado, es lo que les estaba comentando. Sus familiares pensaron que Jesús estaba tan entusiasmado con su causa que se había vuelto ajeno a los peligros de todo lo que lo rodeaba y que deberían de tomar las cosas en sus manos y dar una guía correctiva. Y ellos creían que tenían la razón. Al principio, la respuesta de Jesús parece frívola, ¿verdad? Así un poco descortés. Pero Jesús no está siendo ni descortés, ni está siendo frívolo con el amor familiar en absoluto. ¿Sí? No hay que confundirnos aquí. Él simplemente está poniendo la relación familiar en el lugar que corresponde. Las relaciones familiares deben de venir detrás de nuestra relación espiritual con el Padre Celestial, bajo este contexto, ¿sí? El verdadero hombre de Dios es leal a Dios y a su obra primero, ¿sí? El viejo adagio de que la sangre es más espesa que el agua, ¿sí?, originalmente destinado a defender que los lazos familiares son más fuertes que los lazos del bautismo en la familia espiritual de Dios, es incorrecto. ¿Sí? La madre y los hermanos de Jesús necesitaban comprender que no tenían derecho a usar su relación familiar para obstaculizar, ¿sí?, su misión espiritual. De hecho, estaban peligrosamente cerca de convertirse en tropiezo, ¿verdad? Así como el ejemplo de la tierra con espinos, por su actitud mundana hacia su obra. ¿Sí? El último criterio de nuestra relación con Jesús no son los lazos familiares humanos o cualquier otra circunstancia de nacimiento humano, sino el nacimiento espiritual. Como dijo Jesús, nuestra relación con Él depende completamente de si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Y esta es la disposición que debemos de tener dentro del reino. Jesús desea ejercer su autoridad mediante la palabra sobre el ego humano para producir esa disposición. Entonces aquí estamos viendo la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a una actitud, ¿sí?, de sus familiares. Sí, pero acuérdate que debemos de tener presente eso. Es una actitud terrenal, una actitud mundana, una actitud, para nada comprendían ni entendían el mensaje. Para ellos creían que Jesús estaba un poquito fuera de la realidad. Para ellos pensaban que no sabía qué era lo que estaba haciendo porque ni siquiera medía el peligro.
¿sí? De que lo querían matar, ¿sí? Y precisamente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo se enfoca en ese concepto erróneo que tienen sus familiares de Él. Entonces, no podemos aquí aplicarlo a otros aspectos, ¿sí? Y yo creo que mañana vamos a hablar un poquito al respecto de qué es a lo que me refiero. Ok, pues hasta aquí llegamos, hermanos. Se nos acabó el tiempo pasa rapidísimo. A todos, a mis hermanos, hermanas, amigas y amigos que se dieron su tiempo para estar escuchando este estudio, gracias. Que Dios les bendiga y que haya sido de provecho y para sus vidas. Con el favor de Dios estaremos aquí nuevamente mañana en punto de las 6 de la tarde, hora centro, 7 hora del Pacífico. 7 hora del Pacífico, 6 de la tarde, hora centro. Una vez más, que el Señor les bendiga. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios.